Estamos tan acostumbrados, ¿cierto? A que es de tarde, que se le pasa a uno. Sí, sí, sí. ¿Cómo han estado? Bueno, gloria a Dios, qué maravilloso poder estar esta mañana aquí reunidos de esta manera tan bonita, poder como pueblo de Dios reunirnos. Y además de eso es una ordenanza del Señor, ¿no? No es algo opcional si de pronto me queda tiempo, ¿no? Si de pronto no tengo otra cosa que hacer, de pronto hoy. Es un mandamiento del Señor, es una orden del Señor. Y por eso siempre doy gracias a Dios por ustedes que están aquí, porque han demostrado con ello de que de verdad el Señor es lo más importante en sus vidas. Entonces, bienvenidos todos en esta mañana. Qué maravilloso es reunirnos, no solamente a alabar, a bendecir al Señor en estos himnos tan hermosos, ¿cierto? Sino también en estar dispuestos a estar atentos a lo que el Señor hoy trae a nuestra vida. Por eso quiero que vayamos a la palabra de Dios. Inicialmente vamos a compartir un pasaje seguramente para la mayoría muy conocido, y es el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, y vamos a leer de versículo 19 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Desde el 18 al 20, perdón, 18 al 20. Mateo 28 y vamos a leer del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado Señor y Dios, te queremos dar muchas gracias, Padre, nuevamente en esta mañana, en ese tiempo tan hermoso que tú nos permites como tu iglesia reunirnos en este lugar. Como cientos de miles en todo el mundo seguramente, Señor, también estarán reunidos o se estarán por reunir, Señor, con algo hermoso, Señor, que es venir con un corazón lleno de gratitud, Señor, lleno de alabanza. Aún, seguramente, Señor, que en medio de la aflicción, del dolor, de la necesidad, de muchas situaciones que de seguro tu pueblo, tu iglesia hoy está librando, Señor, porque no estamos exentos, Señor, de pasar, de vivir por diferentes situaciones que pueden, Señor, menguar mucho en nosotros, pero nuestra fe y nuestra confianza en ti se fortalece. Como dice tu palabra, aunque este cuerpo externamente se desgasta, internamente o espiritualmente, Señor, cada día nos fortalecemos más en tu presencia, en tu palabra, en tus promesas. Padre, por eso permite que este tiempo, que este momento tan sublime, tan hermoso e importante que tenemos como pueblo santo tuyo, Señor, de congregarnos en un tiempo hermoso, Señor, estemos dispuestos aún, Señor, en medio de las circunstancias que podamos estar pasando. Padre, mi oración, recordando tu palabra que dice: vengan a mí todos aquellos que están cargados o cansados o trabajados, y podemos añadirle a ello ansiosos, preocupados, aún desesperados, temerosos. Señor, cualquiera que sea esa situación, podemos venir y descansar en ti, Señor, descansar en tus promesas, en tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor, y que es en el sí y en el amén. Por eso que todos nosotros hoy estamos aquí muy atentos y muy dispuestos a lo que el Señor hoy trae a nuestras vidas a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leíamos un pasaje, como les decía, muy conocido para todos, acerca de aquellos instantes, podríamos decir, previos a un momento donde el Señor estaba delegando, podríamos decir, donde estaba dando una de sus últimas indicaciones a su iglesia. ¿Quién conformaba la iglesia en ese momento? Sus discípulos,
dice la Escritura que cerca de 120. O sea, además de los apóstoles, además de ellos estaba un grupo importante, digámoslo, de personas que habían creído y que estaban allí de verdad colocando su fe y su confianza en el Señor. Podríamos decir que para ellos, de momento, las cosas no estaban muy claras. Todavía como que estaban un poco, podríamos decir, embotados de todo lo que habían pasado, ¿no? O sea, esos días, digámoslo, previo a este instante, fueron bastante especiales, ¿cierto? Bastante intensos. De hecho, no solamente estos días, yo creo que esos 3 años con el Señor Jesucristo fueron bastante importantes, pero esos instantes, digámoslo, fueron demasiado seguramente para ellos, ¿no? La última cena, la aprehensión del Señor Jesucristo, ese jueves, ese viernes, pues, según nuestro calendario, intenso, ¿cierto? Lo apresan, lo llevan al concilio, le dan los latigazos, todo lo que viene. Eso tuvo que haber sido bastante especial para los discípulos. Recordemos que ellos creían, como muchos, que el Señor Jesucristo venía a establecer un reino, a establecer su justicia de momento. O sea, creían que eso iba a ser más humano, más, digámoslo, de colocarse él en el poder, derrocar al imperio romano, establecer su reino. Bueno, eso seguramente era lo que había en la mente de muchos y no lo que estaba pasando. Por eso había seguramente también gran confusión, seguramente estaban con unos grandes interrogantes, pero el Señor poco a poco se iba a encargar de irles aclarando todas las cosas. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, o sea, eso es el punto máximo del momento, y todos quedan como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Están totalmente desconcertados, pero sucede algo extraordinario. Él resucita, cumple la promesa, ¿cierto? Ellos como que todavía no comprenden, como que todavía no, el Señor resucitó. Unos de pronto sí estaban con esa expectativa. Pedro, ¿cierto? Va y pregunta porque fueron algunas de las Marías que se dieron cuenta. Los ángeles les afirman. Bueno, todo un caos allí. Y todos entre los discípulos se preguntaban, pero sí, es cierto. Cuando en eso, ¿quién se aparece? El Señor Jesús se les aparece y increíble, ¿no? O sea, ahí todo cambia, ¿no? O sea, ahí todo empieza a tener ya como que la idea florece, ¿no? De lo que realmente el Señor quiere, pero seguramente todavía hay una cantidad de interrogantes y hasta por ahí un poco incrédulos algunos, ¿no? Los que uno de ellos por lo menos, o seguramente más, pero tenemos un icono ahí de un poco de incredulidad, porque no estaba en el momento que el Señor Jesucristo se apareció a la mayoría, el famoso Tomás, ¿no? Y Tomás, mira, el Señor resucitó. ¿Y qué dice él? Oh, pero ¿cómo es posible? No. Dijo la famosa frase, si no lo toco, ¿no? Si no meto el dedo en la llaga, no creeré. Y pasa una vergüenza tremenda porque se aparece el Señor Jesús y le dice, pues ven Tomás, ¿cierto? Y confirma que soy yo, ¿no? Confirma que he resucitado. Qué vergüenza, ¿no? O sea, tenaz. Pero el Señor en su amor, en su misericordia, sabe que ese es el corazón humano, ¿no? Lleno a veces de incredulidad, de tantas cosas. Pero dijo una frase muy bonita el Señor Jesús y eso da pie de alguna manera a lo que es la gracia de Dios. Y él dijo, porque me tocaste, ¿cierto? Creíste, porque me viste, creíste, pero bienaventurados todos aquellos que creen sin ver, bienaventurados. Y digámoslo, porque digo que es como el inicio de esa gracia, el inicio del Señor resaltar a aquellos que creen sin necesidad de señales, aquellos que creen sin necesidad de que venga un milagro, que suceda algo extraordinario, sino creer por fe, creer porque de verdad eso dice la Escritura y eso lo confirmamos hoy a través del Espíritu de Dios operando en nuestras vidas, y no porque yo creo porque veo un milagro.
De hecho, muchos viendo milagros aún no creyeron, ¿cierto? O sea, la fe no viene por ver el milagro, la fe dice que viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Eso es lo que produce realmente eso grandioso en nuestras vidas. Pero aquí el punto es lo que leíamos, y es que el Señor Jesús, ya después de haber resucitado, dice que estuvo con ellos durante 40 días enseñándole todas las cosas, o sea, dándole instrucciones, porque ellos iban a ser los encargados. Los discípulos, los apóstoles, eran los que iban a quedar encargados de continuar el legado, de continuar y de tomar la posta y a su vez enseñarla a otros. O sea, se da inicio a lo que conocemos como la iglesia. La iglesia que pasa de ser un lugar físico, un templo hecho por manos de hombre, donde ahora viene a morar a través del Espíritu Santo la presencia misma del Señor, a través de su Espíritu Santo, y es aquel que nos va a enseñar, que nos va a convencer, que nos va a guiar, aun que nos va a exhortar, aquel que nos va a santificar. Entonces ahí se da inicio a todo lo que el Señor demanda. Y aquí les dice algo muy, muy importante, que por eso este versículo constantemente lo citamos. Dice el Señor, primero que todo, yo tengo todo el poder y toda la autoridad. Además de que soy Dios, porque obviamente es el Señor, Él se lo ganó en la cruz, un derecho ganado en la cruz, ¿cierto? De que Él establece ahora su iglesia, y su iglesia va a ser luz en el mundo. Y su iglesia o su pueblo van a ser los encargados de seguir y continuar llevando el mensaje de la cruz, de la salvación, de la resurrección, del arrepentimiento, de la vida eterna. Por eso él aquí claramente le dice, vayan y hagan. Y esto es un punto a resaltar. Es un punto a resaltar. Y él no dijo, vayan y hagan simpatizantes. Dijo, o vayan y hagan simple personas que tengan un concepto. No, vaya y hagan discípulos. Y discípulos, o un discípulo es una persona que está convencida de quién es su Señor y por tanto lo sigue y por tanto le cree y por tanto confía y aún hasta da su vida por la causa. Y eso es lo que precisamente hoy quiero compartir de parte del Señor. Cómo desde el día de Pentecostés, que es el día que viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Muchos dicen que este día nace la iglesia. Bueno, no vamos a entrar en ello. Digámoslo que es el día que viene el Espíritu Santo a morar en el cumplimiento de la promesa. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2. Los que quieran leer, no lo vamos a leer. Simplemente vamos a hacer, digámoslo así, un panorama. Por eso esté muy atento, ajuste el cinturón, porque nos vamos a ir de un panorama así histórico. Recuerde que en estos días hemos estado compartiendo temas relacionados a la historia, temas históricos, obviamente bíblicos, pero también históricos, acerca de cómo surge en el año 1517 algo que conocemos como la Reforma Protestante, en cabeza de un hombre llamado Martín Lutero. ¿Ya? Y eso lo hemos visto ya durante 2 domingos atrás, un poco la historia de Martín Lutero, pero hoy quiero que demos o hagamos un panorama histórico desde Pentecostés hasta el 1517, digámoslo, que es un 31 de octubre, que estamos a escasos días de celebrar 508 años de la Reforma Protestante, algo demasiadamente importante que sucedió en la historia de la humanidad, que no solamente cambió el concepto o resurgió realmente el evangelio, sino que fue un episodio que trajo una relevancia importante en la época, tanto que podemos decir que hay un antes y un después de la Reforma. Pero bueno, eso lo hablaremos luego más en detalle cuando hablemos de las 5 solas que se establecieron en la Reforma, pero hoy quiero que miremos un poco de cómo transcurrió la iglesia, qué pasó desde este mandamiento del Señor Jesucristo, aquí en Mateo 28, donde dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Señor Jesucristo les dio una orden. ¿Les dio qué? Una orden a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. No fue algo opcional. Imagínense, piensen ustedes,
si suceden dos cosas. Primero, que el Señor deje esto como una opción. ¿Existiría el cristianismo hoy? No. No existiría porque ¿quién va a hacerlo voluntariamente? Seguramente algo o muy pocos. Ahora, no se trata tampoco de hacerlo obligado, pero el que permite que esto se dé, o sea, primero el Señor lo establece como una orden, pero el Señor, conociendo de que es imposible que alguien cumpla con ese mandato, humanamente hablando, es necesario que intervenga Él mismo en este proceso. ¿Y cómo va a intervenir Él mismo en este proceso? ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. O sea, si no estuviera el Espíritu Santo de Dios hoy o desde ese tiempo en los discípulos, créalo que el cristianismo se hubiese acabado si dependiera directamente del hombre. Y si no, piense en uno mismo, pensemos en uno mismo. A mí me compartieron de Cristo, ¿sí o no? A mí me compartieron de Cristo. O sea, quiere decir, y esto hago un paréntesis, quiere decir que de ese día que el Señor le dio la orden a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, etcétera, y el resto, si miramos todo ese día, desde ese día hasta el día que llegó a ti, ¿cuántos años transcurrieron? O sea, fue total, se dio. ¿Cierto? Si uno pudiese de alguna manera hacer un hacia atrás, ¿cierto? Del que me compartió a mí, del que le compartió a él, así hacia atrás, ¿llegaríamos a dónde? Llegaríamos a los discípulos, seguro. Siempre hay un remanente. Pero piense en usted hacia adelante. Si dependiera de que el cristianismo de nosotros, ¿a cuántos usted le ha compartido? O sea, ¿cuántos hoy usted puede decir que están en los caminos del Señor porque usted les ha hablado del Evangelio? Les ha compartido de Cristo y hoy están caminando en el Señor y a su vez ellos le están compartiendo a otros. O sea, en usted no se detuvo el proceso. O sea, usted fue un eslabón más, podríamos decir, dentro de este proceso de la gracia de Dios. Entonces piense en eso y si no ha sido así, preocúpese un poquito, porque usted no puede acabar. Obviamente no se va a acabar. Por supuesto que no, imagínense, ¿qué tal que dependiera de nosotros? Pero si el Espíritu de Dios opera hoy en usted y en mí, esto tiene que darse de manera natural, ni por obligación. No es no es opcional, pero tampoco es una obligación. O sea, nadie tiene que tener esa carga pesada de que tengo que compartir. Eso es algo que naturalmente debe fluir en un hijo de Dios, porque es una orden del Señor, como las demás cosas. Como las demás cosas en nuestra vida. Hoy, una señal evidente de un hijo de Dios es cómo opera el Espíritu de Dios en su vida. Eso es una señal evidente, el cambio, no total, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va perfeccionando, es claro. O sea, nadie se hace perfecto ni lo vamos a hacer, pero sí, si está operando el Espíritu de Dios en nosotros, pues sí tiene que haber una transformación, sí tiene que haber un proceso natural de crecimiento, de santidad. Me preocupa de una manera muy importante pensar que muchos de mis hermanos realmente no veo que esté operando el Espíritu Santo. ¿Y por qué me preocupa? Porque eso, en últimas, lo que está mostrando es que o están en una rebeldía total o es que el Espíritu Santo no está. O no está. Y eso es preocupante. ¿Sabe qué escuchaba? Yo leía algo que me llamaba mucho la atención y estoy todavía dentro del paréntesis. Y es que cuenta una historia de una persona que está sobre la vía del ferrocarril. Y está allí. Y está muy entretenida con un poco de cositas allí, entretenida. Pero viene un tren a 200 kilómetros por hora. Y él está ahí entretenido. ¿Qué creen ustedes que puede suceder si él sigue allí? Un tren a 200 kilómetros por hora, ¿qué queda? Pero en eso aparece alguien y le dice, ven,
ven para acá porque viene algo que te va a atropellar, viene algo que va a acabar contigo. No sigas distraído ahí. Ven, te invito para que salgas de allí y te hagas a un lado. Y esta persona neciamente dice, no, déjeme aquí quiero estar y estoy bien y me siento bien. ¿Qué podríamos decir ante una situación de esas? Fue incrédulo, no le creyó que eso iba a pasar, no le importó. Siguió allí, pasó el tren y le volvió nada. Pues de alguna manera, ¿cierto? Esto es lo que es el evangelio, es la gracia de Dios. El mundo está distraído, dice la escritura que el príncipe de este mundo tiene engañada a la gente con sus mentiras. Dice el evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 que él vino a robar, matar y destruir. Mas Jesucristo, nuestro Señor, vino a traer vida y vida en abundancia. Jesucristo representa a esta persona que se acerca y le dice, ven, apártate de aquí porque si no vas a morir. Porque la paga del pecado es muerte y por cuanto todos pecaron están destituidos. Y el Señor se acerca con su gracia, con su favor y su misericordia y le dice, mira, yo tengo el derecho, tengo el poder y tengo la potestad de hacer de que tú te retires de aquí, porque si no te retires de aquí, va a pasar el tren y te va a volver nada. Y hay gente que es capaz de decir, déjeme aquí. Y eso es lo que vemos cuando el Señor le está mostrando a muchos de que deben ir al arrepentimiento, de que deben dejar su pecado. Y debemos entender que es pecado. Y pecado es transgredir la ley de Dios. Y la escritura es clara en mostrar qué es pecado. Si yo no perdono, eso es pecado. Entonces tú puedes estar aquí como en la vida del ferrocarril, entretenido con muchas cosas, pero el Señor te dice, mira, tienes que perdonar. Y perdonar es salir de esa vía que te va a atropellar el tren. Y otros dicen, no, yo no puedo perdonar porque a mí lo que me hicieron, no, eso no. Y así sucesivamente vas a encontrar cuando vayas a la escritura lo que Dios dice que es pecado. La paga del pecado es muerte. Dice, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los ávaros, ni los egoístas, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Entonces yo tengo que mirar eso y mirarme y decirme, ¿será que yo soy avaro? ¿Será que yo no estoy honrando a Dios? Y eso tiene que llamarte la atención, porque si no el tren va a pasar y te va a aplastar. ¿Explico? Entonces yo no sé si es que hay gente tan necia que el Señor mostrándole a través de su palabra, o es que el Espíritu de Dios no está operando. Una de las dos. Pero igual las dos te van a llevar a que te aplaste el tren. Yo creo que lo más sabio y lo más sensato es decir, Señor, tienes toda la razón. Me rindo a ti, Señor, me arrepiento y ahora quiero seguir tu camino. Quiero hacer tu voluntad, no quiero seguir haciendo la mía. No quiero seguir siendo mi parecer. Hace 8 días creo que decía algo que está en el Génesis que dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero hoy la mayoría de la gente ha hecho de Dios o ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo la imagen de mi propio Dios. Y que la Biblia se ha convertido no en la palabra de Dios, sino en un menú. Recuerda que también les comentaba eso, un menú, donde simplemente yo voy y cojo lo que a mí me gusta, ¿no? Y desecho lo que no me gusta. No, a mí no me hablen, a mí no me hablen de perdonar. No, a mí lo que me hicieron fue demasiadamente duro. Yo jamás voy a perdonar, que lo perdone Dios. Entonces, ¿qué hace? De ese menú, ¿qué hace? Lo rechaza. El buffet, ¿cierto? Entonces, si tomo esto, seré bendecido y prosperado. Uy, eso he hecho doble porción, ¿sí o no? Pero cuando dice arrepiéntete, cambia, eso no me gusta. Así no funciona. Así te va a atropellar el tren. Entonces, cuando miramos Mateo 28, del 18 al 20, no es una opción. No es si te queda tiempo, si se te antoja, si de pronto no tienes nada que hacer. Es un mandato. Y así lo entendieron ellos. Es una orden del Señor.
pero no es gravosa. O sea, vuelvo y lo digo, no es algo que tiene que generar una carga. Porque si es una carga y es gravoso, que pastor sí molesta con ese tema, ¿no? Ahí no está el Espíritu, porque si está el Espíritu, eso es lo que hizo. Mire, en Hechos 1:9 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último. Y eso hicieron ellos, a pesar de sus debilidades, a pesar de todas sus dudas, a pesar de todo, ellos permitieron que el Espíritu de Dios operara en ellos y eso se empezó a dar. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a predicar. Ese Pedro temeroso, ese Simón que después se convirtió en Pedro, ¿cierto? Que se escondió, que lo negó, ahora lo habíamos parado en las plazas públicas predicando la palabra de Dios con poder y gracia. Dice que se convirtieron más de 2,000, 5,000 se convirtieron. Pero era un Pedro convencido, un Pedro lleno de gratitud, de amor, pero sobre todo del Espíritu Santo. Y no solamente Pedro, sino también Juan, sino también Andrés, Jacob y el resto, y los demás discípulos. Entonces aquí podemos ver que cuando desciende el Espíritu Santo de Dios y los empodera de tal manera que ya no temen, empieza la obra de Dios. Pedro, Juan, Pablo, después el apóstol Pablo es llamado también y aquí comienza lo que podemos llamar la iglesia o el nuevo pacto, ¿cierto? Ya bajo el caminar de los discípulos de Cristo. Lo primero que sucede es sobre el año 49 después de Cristo, el primer concilio, que es bíblico. Y en este primer concilio, o sea, ¿qué es un concilio? El concilio es la reunión, reunirnos como una asamblea a determinar asuntos, a fijar propósitos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? A establecer orden. Se genera el primer concilio, la primera reunión, la primera asamblea que la hacen los apóstoles, ¿cierto? Para determinar asuntos importantes que tienen que ver con la iglesia. Y eso se da en Jerusalén en el año 49. ¿Y qué se decide? Bueno, muchos puntos. Simplemente esto es un panorama, vuelvo y lo digo. Solamente el concilio de Jerusalén nos daría para un tema, para mirar cada punto que se decidió, pero hoy era seguramente a lo más relevante, ¿cierto? Y es que en este concilio se decide que los gentiles no deben guardar la ley mosaica. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas que se estaban viviendo o dando de momento era que, recordemos que ¿quién conforma la iglesia? ¿Quién conforma la iglesia? ¿Quiénes? ¿O quiénes hacen parte de la iglesia? ¿O qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, ¿quiénes? Los creyentes. Nosotros, yo, soy parte de la iglesia. La iglesia no es este lugar. También se le puede llamar iglesia como un lugar de encuentro, un lugar de asamblea. Pero la iglesia de que habla la Biblia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es un ente vivo, orgánico, ¿cierto? Que está en todo el mundo. ¿Ya? No es una casa, un edificio, ¿cierto? Necesariamente. ¿Y quién la compone? Pues todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que se han arrepentido, que han creído en la palabra de Dios, se han arrepentido, se han bautizado y ahora están como, digámoslo, como personas que realmente han creído y caminan en esta verdad. Entonces, ellos en este concilio de Jerusalén determinan que los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos, o sea, que tenían otra cultura religiosa, politeísta seguramente, bueno, pero que en la predicación del evangelio se arrepintieron, creyeron y confesaron a Jesucristo como el Señor de sus vidas, se bautizaron, pero no eran judíos. Entonces ahora la iglesia estaba conformada por ¿quién? Como posteriormente lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3. ¿Quién conforma la iglesia ahora? Todas las personas de toda lengua y nación, ¿cierto? Que se han arrepentido, que han confesado a Jesucristo, no importa si son judíos, si son griegos, si son de cualquier nacionalidad, de cualquier parte, de cualquier etnia, que se hayan arrepentido y hayan confesado a Jesucristo, van a ser parte de la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo, todos los seres humanos en el mundo que lo confiesan
como Señor y Salvador, obviamente que se arrepienten. Pero ¿qué sucedía o qué estaba pasando? Que los judíos cristianos, o sea, los judíos que sí se habían convertido al cristianismo, de alguna manera querían casi que obligar a los gentiles que ellos tenían que seguir ciertas normas o reglas judías, como guardar ciertas fiestas, guardar ciertos días, ciertos alimentos. Recordemos que el judío, por tradición, ellos sí cumplían con una cantidad de normas de la ley. Pero ¿qué decían ellos? No, si esta gente quiere ser parte de nosotros, aún tiene hasta que circuncidarse. La circuncisión era parte de la tradición, de la ley, ¿cierto? De una señal que tenían ellos. Entonces aquí hay un serio problema. Y es que, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Porque habrá muchos problemas. Es más, hasta el mismo apóstol Pedro, el apóstol Pablo le llama la atención, ¿no? En un momento dado. Porque le dice, bueno, pero usted está con los gentiles, se porta como un gentil, ¿cierto? O hablando del gentil cristiano. Y que ya no es gentil, ahora es iglesia. Pero para que lo entendamos, ¿cierto? Pero cuando está con los judíos, trata de ser como un judío. Como sí, defínase, o sea, pórtese serio, ¿no? Algo así. Lo que está generando con este comportamiento es confusión. Y eso no está bien. Tenemos que poner normas claras, reglas claras de lo que realmente el Señor quiere para su iglesia. Entonces ahí nace este primer concilio, donde van a decir, vamos a poner orden, vamos a poner unas reglas, vamos a establecer una doctrina, una teología, por decirlo. Y se empieza a establecer entonces a través de estos concilios las diferentes normas, reglas, ¿cierto?, que va a tener la iglesia. Bueno, rápidamente, ¿no? Les estoy contando esto. Entonces, a raíz de esto, digamos lo que la iglesia empieza a crecer. A pesar de ser perseguida, obviamente los judíos, tanto judíos como romanos, no aceptaban esta nueva filosofía para ellos. O, es más, la catalogaron hasta de secta, ¿no? ¿Usted sabe cuál fue el primer nombre a la cual se le llamó a la iglesia cristiana? Pues que podemos decir hoy cristiana. Se le llamó la secta de los nazarenos. Porque ¿quién era su líder? Jesús de Nazaret. Entonces, vienen los de la secta de los nazarenos. Posteriormente se les dijo la secta de los del camino. Ya no les decían la secta de los nazarenos, sino la secta de los del camino. ¿Por qué? Porque ellos predicaban que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Entonces también les decían que eran de la secta de los del camino. Posteriormente dice la escritura que en Antioquía les llaman por primera vez cristianos. ¿Y de dónde viene la palabra cristiano? ¿Por qué cristianos? Quiere decir pequeños cristos. Término vano, ¿cierto? Pequeños cristos, pequeños cristos. O sea, pero eso nace de una manera despectiva. O sea, no fue como algo bonito, ¿no? No, eso fue despectivo el término. Aquí, ahí vienen esos pequeños o que se creen cristos o discípulos de Cristo, pero el término pequeño, o sea, no son nada, ¿cierto? Algo así. Y posteriormente pues se quedó ese término de esa manera. La iglesia sigue creciendo y se empieza a fortalecer en algunas regiones como Antioquía, Éfeso, Corinto, Roma, entre otros, ¿cierto? Son lugares donde el evangelio empieza a crecer. ¿Por qué? Porque aquí vemos el cumplimiento de Mateo 28, 19. Aquí vemos que la orden que el Señor Jesucristo dio se está ejecutando. Porque fueron testigos. ¿Dónde nace todo esto? ¿Dónde se gesta todo esto? En Jerusalén o en esta porción de Israel, digamos, en este territorio se da. Pero ¿cuál es la orden? Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8 en adelante. Y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, o sea, ahí nace Jerusalén, Judea, que es como el territorio donde está Jerusalén, Samaria y el resto. Entonces aquí vemos que ya esta orden que el Señor Jesucristo dio y le dio a sus discípulos se está dando, se está ejecutando. Quiere decir que el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, las buenas nuevas de Cristo se está desarrollando, se está cumpliendo. ¿A cargo de quién? De sus discípulos. O sea, esos que escucharon allí
Cuando el Señor los reunió en el aposento alto antes de ser ascendido a los cielos, le creyeron y le obedecieron. O sea, están siendo fieles. Aquí vemos la fidelidad entonces de los discípulos. Un discípulo fiel es aquel que le cree al Señor Jesucristo. Un discípulo fiel es aquel que desarrolla su vida en torno a lo que el Señor ha puesto en él. Y ellos lo están ejecutando con, digámoslo, de una manera muy contundente. Porque mucha gente está llegando. Ya hay iglesia en Antioquía, ya hay iglesia en Éfeso, ya hay iglesia en Corinto, ya hay iglesia en Roma. ¿Dónde más hay iglesia? En Tesalónica, en Íconos, en las 7 iglesias del Apocalipsis que son, en Pérgamo. ¿Cuál es la otra? Colosa, Esmirna, etcétera, ¿cierto? O sea que el evangelio se está expandiendo. ¿Por qué? Por 2 aspectos muy importantes, vuelvo y los recalco. Por 2, por el Espíritu Santo de Dios operando en corazones fieles y obedientes. El Espíritu Santo de Dios cumpliendo la promesa, pero a través de hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que de verdad aún desafiaron el momento. Por eso se dio, por el poder del Espíritu Santo. Yo me pregunto, y pregúntese usted, ¿el Señor hubiera podido haberse inventado otro plan? ¿Sí o no? Uno más sencillo, seguro, mandar ángeles, ¿cierto? O qué sé yo. El Señor es tan grandioso y todopoderoso, pero el Señor quiso que fuera de esta manera. El Señor dijo, va a ser de esta manera. Ustedes, yo hice, consumado es, ya la gracia está, el perdón está, el enemigo ha sido derrotado, ya todo fue consumado en la cruz, pero ahora ustedes son los encargados de hacer que esto se extienda, se dé a conocer. Y lo están haciendo con amor, con fidelidad, aún en medio de todo lo que se está gestando también de momento. Aparecen los primeros escritos en el 50 después de Cristo, aproximadamente hasta el 100. Aparecen los evangelios, las cartas paulinas, ¿cierto? O sea, durante esta época, los escritores bíblicos empiezan a desarrollar, ¿cierto?, toda esa temática de la escritura, ¿ya? Y empiezan a, digámoslo, a compartirlas en las diferentes iglesias. ¿Cuáles? O congregaciones. Uno dice iglesia, ¿no? ¿Qué se imagina uno? La gente piensa en iglesia. No, eso me imagino que era una tremenda catedral o tremendo lugar, ¿cierto? De cientos de personas. Y eran las casas. Uno dice la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso. Seguramente eran casas, eran lugares pequeños y seguramente 5, 10, 15. O sea, ahora seguramente habían muchas. Pero esa fue, a nosotros los cristianos o protestantes o evangélicos, como muchas veces nos tildan, que nada que ver con todo eso en el sentido pues despectivo, porque nosotros es una fe genuina delante del Señor. No han dicho, es que esas iglesias son de garaje. ¿No han escuchado ese término? Iglesias de garaje, ponen 3, 4 sillas, una tril y ya es una iglesia. Pues sí, donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy. Yo, dice el Señor. Digan lo que quieran, ¿cierto? Que dijimos iglesia de garaje. Pero lo dicen de una manera despectiva, tienen una ignorancia y un desconocimiento de la Escritura. Porque así nació la iglesia. Y así nace la iglesia, porque la iglesia está viva. Y la iglesia todavía está vigente. Y la gracia del Señor está todavía, ¿cierto? Y una iglesia puede nacer en el Congo con 2 o 3 personas. Por supuesto, ahí está la presencia del Señor. Y pueden estar sentados en ladrillos o sentados en cualquier parte. La iglesia no es un lugar lleno de luces. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo, pero eso no es la iglesia. Ay, es que yo quiero ir para allá porque es que eso allá sí hay una pantalla gigante, luces, eso hay una alabanza. Y si tú te vas por eso, estás grave. Grave. Porque eso no es la iglesia. La iglesia es donde hay 2 o más, ¿cierto? Hablándolo en sentido de congregación. Entonces, esto empieza a tomar fuerza. ¿Y sabe por qué empieza a tomar fuerza? Por 2 aspectos muy importantes.
por el poder del Espíritu Santo y por gente muy llena de fe, de amor y compromiso y fidelidad. Aportaban, sembraban, vendían lo que tenían. Ahora, obviamente de momento les tocó porque pues igual se estaban perdiendo. Prefiero venderlo a que se pierda, venderlo y que eso sirva para la obra. Ahora que eso lo han tomado muchos para manipular, vende tu casa, vende tu lote, vende tu carro, ¿cierto? Y tráelo al altar de Dios para que muestres tu fe. Eso ya es manipulación. Pero alguien que tenga un corazón para el Señor no va a necesitar que nadie le diga lo que tiene que hacer. O sea, una persona que de verdad ame al Señor su obra, siempre todo lo que va a hacer lo va a hacer con amor, con gratitud. Siempre lo va a hacer porque entiende la necesidad de la iglesia, porque entiende la necesidad de la obra. Pero un corazón lleno de avaricia y egoísmo, pues por supuesto que nunca lo va a hacer. Entonces se reunían, ¿cierto? De esa manera en las casas, compartían el pan, compartían las cosas, tenían muchas cosas en común. Era una iglesia hermosa, una iglesia llena de amor, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, llena de gratitud, llena de generosidad, pero sobre todo una iglesia comprometida con el mandamiento del Señor. Pero sucede algo entre el año 100, digámoslo, y el 303, y eso se conoce como la época de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida, pero fiel. Iglesia perseguida, pero fiel. Entre el 100 y 313, después de Cristo, ¿no? Obviamente. El Imperio Romano, que era el que estaba sobre ese tiempo, empezó a perseguir de una manera muy, muy importante a la iglesia. Sobre todo bajo el emperador romano Nerón. Si ustedes han leído un poco de estos emperadores, todos eran como medio locos, ¿no? Pero este sí era el peor de todos. Incendió Roma o parte de Roma y le echó la culpa ¿a quiénes? ¿Quién quemó Roma? Esos que andan por ahí diciendo que son pequeños cristos, esos de la secta de los nazarenos o de la secta de los de esos, le echó la culpa y obviamente pues esto generó entre el 100 y el 313. Se le conoce como la iglesia perseguida pero fiel. El Imperio Romano, ¿cierto? En cabeza en esa época de Nerón, ¿cierto? Sobre el 64, Domiciano sobre el 95, Decio, el emperador Decio sobre el 250, sobre el 303 estaba Diocleciano, y todos estos emperadores perseguían a la iglesia de una manera atroz. ¿Sabe por qué? O sea, ¿cuál era la causa de la persecución del cristiano? Primero porque en buena parte de los judíos se encargaron de envenenarles el corazón, ¿no? Segundo, porque ellos tenían a un rey y un señor, un amo. ¿Quién? ¿Quién es el Señor de los cristianos? ¿Quién es el Señor de mi vida? A quien yo me rindo, a quien yo me postro, a quien yo doy honor y gloria. ¿Quién? Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Y sabe qué decía el emperador? Soy yo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Por lo tanto, arrepiéntete. Y si no te arrepientes, entonces te mando a que te corten la cabeza, a que te crucifiquen. Te mando a que te descuarticen los caballos, a que te coman los leones. A ti y a tu familia, comenzando primero por tus hijos. Y eso era así. Era así. Esto no es que nos lo inventamos nosotros. Lea un poquito de historia. Es más, en la actualidad hay museos que tienen las máquinas que ellos creaban. Eran unas... No, es que la guillotina y la cámara, la silla eléctrica es un bálsamo. Eran unas máquinas terribles, unas cosas... Vi una por contarles una nomás, era como un círculo, era como una rueda llena de unos chuzos puntiagudos de diferentes medidas. O sea, una cosa es que dijeran, arrepiéntete, confiesa al César como tu Señor, y si no te atravieso esta espada. Pues yo creo que eso hubiese sido lo más cariñoso, por decirlo, ¿cierto? De momento.
No, los torturaban. Esta máquina que les digo tenía unos chuzos, unos como de 1 metro, otros como de 80 centímetros, otros como de 50, otros de 10, con el fin de comenzar a destrozarlos poco a poco. Poco a poco. ¿Ah? No era una muerte instantánea, era una tortura. ¿Y sabe qué era lo más tenaz? Que primero ponían a los hijos o a la esposa para que confesara que el emperador era su Señor y el único Dios verdadero. ¿Y sabe qué hacía esta gente? Decía, mi único Señor y mi único Dios se llama Jesucristo. A ese nivel de fe, a ese nivel de credibilidad, pueden imaginarlo. Y uno le da una medio gripa, una media tos y ya. Ay, Dan santo. Bueno, sigamos en la iglesia entonces perseguida. Aparecen hombres mártires, o sea, hombres que dieron su vida, o sea, fueron muchos, pero quiero nombrar unos que fueron más, digámoslo, que fueron cabeza, o sea, hombres que de verdad hicieron cosas mucho más, ¿cierto?, que trascendieron. El caso de Policarpo, ¿cierto?, en Esmirna, Perpetua y Felicidad en Cartago, que quedaba en la iglesia esto queda en Egipto. Y así, o sea, simplemente nombro algunos pocos. Justino Mártir, por ejemplo, ¿cierto? Fue otro que ofrendó su vida por el Señor de una manera bien fuerte. Pero también empiezan a aparecer los padres apostólicos. ¿Quiénes son llamados los padres apostólicos? Los padres apostólicos son los discípulos de los discípulos. O sea, ya no está Juan, ya no está Pablo, obviamente perecen, ¿cierto? ¿Y cómo perecieron ellos? ¿Cómo murieron ellos? Ellos murieron de una muerte linda, ¿cierto? Como la persona que le preguntaron para usted cómo sería una muerte linda. Dijo, como murió mi abuelo. Dijo, ¿y cómo murió mi abuelo? Dijo, él murió, sí, se fue quedando dormidito, se quedó dormidito y se murió. Eso es una muerte linda como la de mi abuelo. Y una muerte terrible, dijo, como la de los amigos de mi abuelo. Dijo, ¿cómo murieron los amigos de su abuelo? En el bus que iba manejando mi abuelo, ¿cierto? Entonces los apóstoles y los discípulos, la mayoría, murieron de una manera terrible. ¿A usted le gusta leer un poco de historia? Ahora, mucho de ello también es mito, ¿no? Porque no hay nada escrito totalmente, algunos sí, otros no, de cómo murieron la mayoría. Pero todos murieron de una manera, la verdad, trágica, terrible, ¿cierto? Terrible. Por mantener su fe y siempre estar declarando que Jesucristo es su Señor. Bueno, entonces parten de esta vida aquellos que comenzaron, aquellos que el Señor delegó. ¿Quién? Parte Mateo, parte de este mundo Pedro, parte Juan, parte Pablo. ¿Quiénes los van a suceder? ¿Quiénes los que continúan con la obra? Los discípulos de ellos. A ellos se les conoce como los padres apostólicos. O sea, los discípulos de los discípulos. ¿Ya? ¿Como quién? Como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, entre otros. O sea, ellos son los encargados de continuar el legado, aquellos que han tomado la posta. Piensen ustedes por un instante, un padre de la iglesia, o sea, un discípulo de ellos, al ver lo que está sucediendo, al ver lo que está pasando, mi líder, por decirlo así, acaba de ser mártir, lo acaban de llevar le acabaron de cortar la cabeza, lo acabaron de crucificar, lo acabaron de quemar, lo acabaron de destrozar en el circo romano. ¿Usted cree que le quedan ganas de seguir? O sea, te están entregando una posta, tómala, pero al tomarla estás expuesto a que te hagan lo mismo. Estás expuesto a que también te torturen, te sacrifiquen a ti y a tu familia. ¿Usted la toma?
Pues ellos la tomaron. Bendito Dios. ¿Y sabe por qué la tomaron? Por dos puntos muy importantes. Porque estaba el Espíritu de Dios obrando en ellos y porque ellos tomaron la decisión de ser fieles, comprometidos, amar al Señor y tener gratitud en su corazón. Ya he repetido eso como 10 veces esta mañana, ¿cierto? Pero esa es la idea. También aparecen las herejías. ¿Qué eran las herejías? A la par de esto empezaron a aparecer personajes que quisieron distorsionar. Mire cómo es el enemigo, ¿no? El enemigo siempre ha estado allí para robar, matar, destruir. Podemos añadirle distorsionar, confundir y pervertir lo bueno de Dios. Siempre, desde el Edén. ¿Qué hizo al principio? Al principio confundió, ¿cierto? Al principio mató, pero la iglesia seguía creciendo. La iglesia se seguía fortaleciendo. A pesar de toda la persecución, la iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba. ¿Por qué? Por dos puntos muy importantes, que ya lo saben. ¿Por cuál? No, todavía no la cogen. Y la iglesia crecía y la iglesia se multiplicaba. A pesar de todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué dice el enemigo? No, eso matarlos como que no funciona, ¿cierto? Uno los mata, ¿cierto? Bueno, el enemigo no tiene poder para matar, pero sí genera la intención en el corazón perverso del humano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues me va a tocar inmiscuirme, ¿cierto? Dentro de ellos mismos, para confundir, para generar otras situaciones. Entonces aparecen unas herejías como el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Niega la encarnación, afirma que la materia es mala, o sea, todo lo vuelve espiritual. De alguna manera niega que Jesucristo vino en cuerpo y sangre. Entonces empiezan a adoctrinar a la gente con estos y empiezan a confundir a la gente. O sea, el cristianismo puro, el cristianismo sano, el cristianismo que el Señor dejó, la enseñanza de los apóstoles que ahora está en mano de los padres de la iglesia, la empiezan a distorsionar. Empiezan a la gente a confundirla con diferentes conceptos. Y esto empieza a tomar fuerza, ¿ya? Como el gnosticismo, como el marcionismo. ¿Qué es el Marción? Que era el personaje pues, de donde se toma ese concepto del marcionismo. O sea, ¿qué hace Marción? Rechaza el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y presenta un Dios del Nuevo Testamento distinto. O sea, lo que hace Marción o el marcionismo es decir, yo no estoy de acuerdo con el Dios del Antiguo Testamento. Es que el Dios del Antiguo Testamento es cruel. El Dios del Antiguo Testamento es malo. El Dios del Antiguo Testamento es inmisericordia. Y empieza a desestimar totalmente al Dios del Antiguo Testamento y empieza a mostrar una nueva versión de Dios en el Nuevo Testamento, por decirlo. Entonces, obviamente, todo esto distorsiona. Ahora, obviamente había una profunda ignorancia y desconocimiento y no es de culparlos, ¿no? Porque ellos estaban viviendo en un momento pues, de mucha confusión. La escritura todavía no se había desarrollado totalmente, apenas estaba escribiendo. Entonces, la cantidad de conceptos, de ideas que hay en la mente de muchos por desconocimiento, otros con mala intención también, por supuesto, ¿ya? Entonces aparece el Marción, aparece el montanismo, Montano, ¿cierto? Entonces Montano viene con unas profecías nuevas y establece un legalismo extremo. O sea, empiezan a surgir, imagínense, desde esa época, nuevas visiones, nuevas señales. O sea, lo que Jesús le mostró a sus discípulos fue importante, pero yo soy un hombre donde el Señor también está revelando nuevas cosas. ¿Eso no le suena muy, muy de hoy también? Eso es del montanismo también. Entonces se proclama como un profeta, ¿no? Como se han proclamado a lo largo de la historia muchos, como el caso de los mormones, ¿no? Que es una corriente pseudocristiana, donde supuestamente algo igual que el montanismo, Dios le reveló a un personaje llamado José Smith, ¿ya? Un nuevo evangelio y escribe el famoso libro del Mormón, ¿ya?
O sea, eso es una herejía total. Que ya todo lo que el Señor quiso revelar ya está revelado. Ya tenemos la Escritura, tenemos el Génesis al Apocalipsis, está todo lo que el Señor ha querido revelar y mostrar para esta humanidad. Ahí está todo, no hay nada que el Señor haya dejado por ahí y que después diga, ay, tengo que levantar un nuevo profeta porque se me olvidó o se me pasó esto o aquello, ¿no? No. Eso no es. Pero mire que eso se estaba dando de esa época. Ahora, ¿qué trajo todo esto? ¿O a qué conllevó? A que definitivamente la iglesia que estaba, obviamente se estaba fortaleciendo. Recuerde que estamos hablando del año 100 al año 303 aproximadamente. Era una iglesia naciente, era una iglesia que se estaba fortaleciendo, una iglesia que estaba estableciendo una doctrina, que estaba estableciendo una teología, aparecían escritos de los apóstoles. Entonces todo esto podía también generar un tipo de confusión. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces empezaron a aparecer cartas. Entonces la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Cómo vamos a hacer? Esto lo escribió el apóstol Pablo realmente. Recordemos que ya no estaba el apóstol Pablo. Estamos hablando ya de los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de conceptos aún descritos que de alguna manera lo que quieren generar es confusión. Pero ¿qué hace la iglesia sana, la iglesia correcta? O sea, los que realmente vienen de la posta del Señor Jesús a los discípulos, de los discípulos a los discípulos. Dicen, un momento, tenemos que hacer algo. Y ese algo es que tenemos que establecer una sana doctrina, tenemos que establecer un fundamento, tenemos que establecer una escritura correcta. Y es allí donde empieza a forjarse y a formarse lo que conocemos como el canon bíblico. O sea, hasta ese momento solamente existía lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. O sea, eso sí ya estaba establecido, eso lo había establecido de antemano el pueblo judío, ¿cierto? O sea, lo que es el Tanaj para ellos también ya lo tenían prácticamente consolidado. En el año 100 fue el último de los concilios que ellos tuvieron, o de los últimos, en el concilio de Yania, donde ellos realmente ratificaron lo que es para nosotros los 39 libros del Antiguo Testamento. O sea, ellos los reconfirmaron. Pero lo que era el Nuevo Testamento, que es hoy para nosotros, los libros del Nuevo Testamento, de hecho algunos todavía se estaban terminando de consolidar, no de escribir, sino de establecerse como realmente canónicos, porque eso aparecía mucho. Pero ¿qué realmente de esto que está apareciendo, de este evangelio de Pedro o este evangelio de Judas? ¿Cómo podemos decir que esto realmente es de Dios? ¿Cómo podemos decir que esto es palabra de Dios inspirada? Y que utilizó a Pedro, que utilizó a Judas o que utilizó el otro famoso que generó tantas situaciones hace unos años atrás, el famoso evangelio de Tomás. ¿Sí lo escucharon? Que supuestamente Jesús había tenido algún tipo de relación con María Magdalena. O sea, imagínense todas las cosas que empezaron a aparecer en la época. Entonces, ¿a quién le tocó poner orden en todo esto? A los padres de la iglesia. O sea, a aquellos discípulos de los discípulos que fueron enseñados por Pedro, por Pablo, por Juan. Ellos les tocó decir, tenemos que poner orden en todo esto. Y allí es entonces donde se empieza a establecer, vuelvo y reitero, lo que se conoce como el canon bíblico. O sea, que realmente de esto que está circulando por allí, que está llegando a las diferentes iglesias, es de Dios y no es de Dios. Y establecieron unos criterios. O sea, establecieron unos criterios claros y contundentes para determinar si esto era realmente inspirado o no. ¿Ya? Y eso lo hemos estudiado aquí. ¿Cuáles son los criterios que ellos establecieron para establecer si algo era de Dios, inspirado o no? No lo vamos a... porque nos quedaríamos allí, pero nace eso, digamos, o empieza a gestarse el tema del canon bíblico precisamente en contra de todas estas herejías que aparecen de momento. Podríamos colocar versículos bíblicos que he puesto aquí porque me gusta para que quede claro. Por ejemplo, a raíz de todas estas herejías, ¿cierto? Especialmente como el gnosticismo, Juan 1:14 nos dice, y el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué hace un gnóstico con un pasaje como este? Pues lo tiene que quitar, eliminar, ¿cierto? Porque claramente dice que el verbo, que es la palabra, Dios, que es espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿cómo queda un gnóstico con este pasaje? Cuando dice que es imposible que la carne, que un espíritu, que una deidad se haga carne cuando la carne es materia y la materia es pecaminosa. Entonces, por lo tanto, habitó el pecado en Jesús. Por eso la doctrina era Jesús no pudo habitar en carne porque si hubiese habitado en carne, la carne es pecaminosa. Por lo tanto, es imposible que una deidad se haga hombre. Y así empezaron y confundían a muchos con esta cantidad de cosas. Tercero, el cristianismo legalizado y concilios ecuménicos. Ahora vimos el tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, vimos el tiempo de la iglesia perseguida y fiel, que fue del 100 al 313, ¿cierto? Y ahora del 313 al 590, estamos hablando del tiempo de nuestra era, estamos haciendo un panorama histórico. Se conoce como el cristianismo legalizado y concilios ecuménicos. Aparece el edicto de Milán. El edicto de Milán aparece en el 313 y quien lo determina es Constantino. Aquí aparece este personaje bastante importante en la historia, que es Constantino. ¿Qué hace Constantino como emperador romano? Yo creo que la historia de Constantino, al igual que la historia de Lutero, tiene que abrir un paréntesis, ¿cierto? Porque es bastante particular. Al igual que los demás emperadores de la época, pues igual politeísta, pagano, romano, gentil, lleno de ídolos, político, por ende ya se puede imaginar. Pero un día cuenta la historia que en ese decadencia en la cual venía, sobre el 300 en adelante, supuestamente, ¿no? Eso cuenta la historia, tiene una visión. Él tiene una visión. ¿Y cuál es la visión que este emperador Constantino tiene? Dice que él mira hacia el firmamento y ve un tipo de cruz en el firmamento. Imagínense ustedes, ve un tipo de cruz y al lado de la cruz dice, o él lee supuestamente con esta señal, vencerás. Eso lo tiene ahí como en un momento de, no sé, de extraño, ¿cierto? De sueño. Y él se levanta y se levanta con esa idea. ¿Dónde yo he visto esto? ¿Dónde yo he visto esto de una cruz? Ahora, el Imperio Romano crucificaba, o sea, no era una novedad. Pero sí le sonaba el tema de la cruz, especialmente dentro de un concepto religioso. Ahora, los cristianos, vuelvo y lo digo, del Señor Jesucristo, de Pablo, Pedro, Juan, de los padres de la iglesia, que son los discípulos de los discípulos, y ahí en adelante los discípulos de los discípulos, porque habían pasado cerca de 300 años, había sido una iglesia fiel. Era parte de la iglesia fiel y la iglesia perseguida. Hasta esa fecha todavía el cristianismo, todavía la secta de los nazarenos, la secta del camino, como le quisieran llamar, todavía era una iglesia perseguida, era una iglesia masacrada, era una iglesia que tenía que esconderse, que sus reuniones eran clandestinas en lo posible, que todo prácticamente era clandestino. ¿Por qué? Porque si se los encontraban, los mataban, y obviamente nadie quería, o sea, ellos estaban dispuestos a morir, pero tampoco era que ellos salieran a las plazas públicas y decir, soy cristiano, máteme, ¿cierto? Algo así, ¿no? No, pero era una iglesia que hasta la fecha era perseguida. Entonces este hombre, Constantino, sobre el 300, este hombre tiene esta visión. Ve esta cruz en el firmamento y lee, en esta señal vencerás. Claro, él dijo, esto tiene relación ¿con quiénes? Con esa gente que hemos matado ya por siglos, y adopta de alguna manera la fe cristiana. Adopta la fe cristiana.
empieza a partir del momento a todos sus escuderos, les pone la cruz. Esto da inicio a algo que se conoce como el fetichismo. Bueno, eso ha existido siempre, pero digámoslo en este sentido religioso, él le da un valor agregado a este tema de la cruz. O sea, pone literalmente en sus escudos de los soldados la cruz, ¿cierto? Le pone la cruz como un símbolo. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? ¿Qué decía el escrito allí que estaba al lado de la visión de la cruz? ¿Qué decía? En este vencerás. En esta señal vencerás. Y empezó a vencer. Entonces, inmediatamente, ¿qué dijo? Esto tiene un poder, esto tiene un sentido. Y así comenzó. Y ahora le estoy haciendo la historia muy cortica, ¿no? Pero este hombre supuestamente, digo supuestamente porque realmente nunca tuvo una verdadera conversión. Nunca realmente fue un hombre que nació de nuevo. Adoptó la fe cristiana. Pero esto, en vez de traer cosas buenas y cosas positivas para la iglesia que todavía permanecía, la iglesia sufriente, la iglesia perseguida, que estaba vigente y que crecía y se multiplicaba y compartía y vivía de la manera correcta, hasta esa fecha estaba de esa manera, de esa forma. Pero sucede algo bien complicado, y es que el momento en que la iglesia pasa de ser iglesia perseguida a ser iglesia aprobada, se dañó mucho, se pervirtió mucho. Y luego vamos a ver por qué. ¿Por qué dañó realmente de alguna manera esa fe, esa convicción, esa firmeza? Se entró en una decadencia al imperio, adoptar como fe del imperio la fe cristiana. ¿No le parece interesante saber todo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que llevó a que esa iglesia que todavía permanecía fiel, que había continuado con ese legado firme de santidad, de honra, de gloria, de fidelidad, ahora iba a entrar en un caos? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo este emperador romano Constantino que permeó? Que en vez de que la iglesia, que Roma se convirtiera al cristianismo de una manera genuina, podemos decir que el cristianismo se paganizó, ¿cierto? O sea, eso fue terrible. Entonces le invito para que no falte dentro de 8 días. No falte dentro de 8 días porque está súper interesante toda esta historia, que yo sé que muchos la saben, yo sé que muchos la pueden investigar y ojalá lo hagan, pero qué bueno compartirla aquí entre todos, ¿cierto? Seguramente con un poquito más de detalles. Pero quiero que nos quedemos con algo en esta mañana. Y es que sería imposible que la obra de Dios continuara si realmente no es el Espíritu de Dios quien está haciendo su obra. Y sería imposible si hombres y mujeres realmente no se dispusieran de corazón a hacerlo. Sé que obviamente eso va a pasar, porque la obra de Dios nadie la puede parar. Así usted se niegue, así usted diga, hoy esto no es para mí, bueno, está bien, usted está en su derecho. Pero no porque tú digas esto no es para mí, la obra de Dios se va a detener, porque siempre Dios va a levantar hombres y mujeres que sí quieren, hombres fieles, comprometidos, hombres que realmente le dan un valor importante a la obra de Dios. Pero también quiero recordarles que esto no es algo que simplemente... Es más, yo les voy a poner de esta manera. Al estar ustedes aquí sentados en esta mañana, y como lo han estado durante mucho tiempo, ustedes ya no tienen excusa. Así de sencillo es. Al usted estar aquí, los que están viendo, los que van a ver este video, ya no tienen excusa, porque les ha sido predicado el Evangelio. ¿Sí? Les ha sido predicado el Evangelio como es. Pero si ustedes no atienden a ese llamado, o es porque realmente el Espíritu de Dios no está en ustedes, o porque están en una rebeldía profunda. Y el Señor dice que a quien el Señor le da, más le demanda. ¿Hubiera sido preferido no haber escuchado, no haber estado aquí usted sentado escuchando esto? A escucharlo y a desobedecerlo o no creerlo.
A ese punto es el tema. Pero yo sé que aquí hay corazones que aman al Señor. Yo sé que todos ustedes realmente han entendido la obra, la gracia de Dios, y hoy todo lo que hacen, lo hacen por amor y con gratitud. Y si no es así, pues hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día, si necesitan hacer de nuevo, hazlo hoy. Nunca es tarde, jamás es tarde. Mientras Dios nos dé vida, siempre va a haber un momento de oportunidad para recibirlo, para aceptarlo, para arrepentirnos, para comenzar una nueva vida, para decirle al Espíritu Santo de Dios que obre y que opere en nuestras vidas. Amén. Amado Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este momento, por este tiempo tan hermoso, tan importante, Señor, que es conocer la historia. Señor, seguramente podemos venir aquí con otro tipo de expectativa. Seguramente nos acercamos a este lugar queriendo que tú hables, Señor, a mi vida conforme a una necesidad que seguramente tienes. Y de seguro yo sé que el Señor va a hablar. Pero esto que hoy, Señor, nos muestra, que el Señor nos muestra a través de conocer un poco la historia, realmente nos tiene que a nosotros generar un avivamiento en nuestro corazón. Porque hoy entendemos que eso que el Señor Jesucristo ordenó a los discípulos, a los apóstoles allí, antes de Él ascender a los cielos, fue una orden que hoy está vigente. Porque ya no está Pedro, ya no está Juan, ya no está Pablo, pero estoy yo. Y el Señor hoy me habla a mí de la misma manera que le habló a ellos. Vayan y hagan discípulos. Somos llamados a creer, a confiar. Seguramente y por supuesto estamos viviendo en épocas diferentes. Seguramente ya no hay una espada que nos ponen encima para negar la fe. Seguramente de esa manera no. Pero sí vivimos en un mundo que nos distrae. Sí vivimos en un mundo que gobernado por Satanás, que tiene distractores, que nos genera apegos, que nos genera una cantidad de situaciones para no cumplir con este llamado. A veces hacemos más caso a eso que realmente vivir de la manera que el Señor quiere. Por eso el Señor claramente dijo, que buscáramos su reino, su justicia y que las demás cosas serían añadidas. Señor, no concibo, Señor, que un verdadero hijo tuyo esté distraído en otras cosas, Señor, que no sea realmente colocando lo tuyo como lo más importante. Todo lo demás es perecedero, Señor, todo lo demás es efímero. Lo que realmente es eterno es todo lo que hagamos para ti, para tu gloria, para tu honra. Señor, tú nos has dotado de talentos, nos has dado dones, habilidades, aún recursos, Señor. Y todo ello debe ser puesto para ti, para tu obra, para tu gloria, Señor. Porque sabemos que tú eres el que sostiene, tú eres el que levanta, Señor, que tú eres el que provee, que guarda, que cuida. Tú has prometido estar con nosotros, así como le dijiste a Pedro, a Juan y a los demás, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Todavía no es el fin. Quiere decir que esa promesa está vigente también hoy, Señor. Estás aquí con nosotros, estás en medio y con nosotros, Señor. ¿Y quién más que tú, Señor, quieres levantar un pueblo que te crea, que confíe, que camine en esta verdad, en esta fidelidad, en este amor, en esta gratitud? Señor, qué bonito que un día estemos delante de ti, Señor, rindiendo cuentas y que tú nos puedas decir, buen siervo fiel. Señor, yo quiero ser llamado un buen siervo fiel. Señor, que realmente mi vida sea una vida que te glorifique, Señor, que te honre. Señor, que mi vida sea un testimonio, Señor, que mi vida realmente refleje que tú eres verdad, que tu palabra es verdad, Señor. Porque así tú lo has determinado. Para ti, Señor, sería lo más sencillo, simple, seguramente convencer a la humanidad de otra manera. Tú harías señales y prodigios en los cielos, mandarías ángeles, qué sé yo, Señor. Pero seguramente lo harías con una contundencia como solo tú lo podrías hacer, pero ese no es tu plan. Tu plan, Señor, es que nosotros, tus hijos, aquellos que creemos, aquellos que hemos confiado por fe, Señor, en ti, en tu palabra. Señor, yo no estuve allí viéndote morir en una cruz, yo no estuve allí viendo la tumba vacía. Yo no estuve con Pedro ni Juan, Señor, ni con Tomás metiendo el dedo en la llaga para creer. Pero hoy creo por fe, hoy creo por testimonio de tu palabra y por testimonio de tu iglesia a lo largo de los siglos, Señor. Esa es mi fe, Señor, puesta en ti, en tu palabra y en el testimonio de muchos a través de la historia, Señor, de que no estamos en algo que no es, en un mito, en una fábula,
Cielos y tierra pasará, Señor, pero tu palabra nunca, Señor. Y hoy más que nunca está vigente. Oro, Señor, para que este sentir esté en todos nosotros, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Y aún te pido perdón, Señor, porque a veces tomamos la vida cristiana a la ligera, Señor. Perdón, Señor, porque a veces nuestro cristianismo es tan débil, Señor, tan mediocre, que ni siquiera estamos convencidos nosotros mismos para convencer a otros. Perdón por eso, Señor. Tú quieres una iglesia avivada, tú quieres una iglesia comprometida. Tú dices que vienes por una iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor, que no sea contaminado con todo lo de este mundo, Señor. Tú nos sacaste del lodo cenagoso, del valle de la desesperanza. Tú nos has sacado de las tinieblas, Señor, y nos has trasladado a la luz admirable, Señor, tuya, tu presencia. ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no rendirnos, Señor? Y si alguien no lo hace, Señor, es porque no le ha nacido la luz del evangelio, Señor. Pero aquellos que hoy por tu gracia infinita y tu favor hemos renacido, Señor, nos santificamos, Señor, y nos regeneramos cada día para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos fieles, por los comprometidos, por los que realmente te honran, Señor. Gracias porque hay un remanente aquí, Señor, fiel, porque aquí hay un remanente, Señor, que te cree y que confía, Señor. Pero oro, Señor, para que no sean unos cuantos, sino todos nosotros realmente caminemos en esta verdad, caminemos en fidelidad, en santidad, Señor, que te honremos y te glorifiquemos todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia, Señor. Que lo más importante realmente en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros seas tú, y que lo demostremos, Señor, no solamente con palabras, sino con hechos. Por eso gracias te doy, Señor. Hay gratitud también en mi corazón por la fidelidad de unas personas, Señor, que se comprometen con esta obra, que trabajan, Señor, fielmente, no pensando en hombres, no pensando en títulos de iglesia, Señor, o denominaciones, sino porque te aman, porque hay agradecimiento y porque quieren ser fieles, Señor. Gracias, porque todos ellos hacen posible que esta obra se sostenga, crezca y se multiplique, Señor. Gracias por la fidelidad tuya, pero gracias por la fidelidad de hombres y mujeres, Señor, que te han creído, que te están creyendo, Señor, y que hacen posible, Señor, que esto suceda, Señor. Y todo lo hacemos para tu gloria, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este comienzo de semana, Señor. Oro, Padre, por la necesidad de tu pueblo hoy. ¿Quién más que tú, Señor, conoce la necesidad que hoy hay en tu pueblo? Pero yo sé, Señor, y es así, que la mayor necesidad sobre todas las demás que tenemos hoy es de verdad de vivir en fidelidad, de vivir en santidad y en compromiso, Señor. Porque sabemos que las demás cosas de seguro serán añadidas. Antes de que abramos nuestra boca, tu palabra dice que ya tú sabes qué necesidades tenemos, Señor. Padre, pero aún así, Señor, también coloca una necesidad espiritual, Señor, en primer orden, pero también la necesidad emocional, la necesidad física, la necesidad económica, la necesidad, Señor, relacional, de familia, que hoy tu pueblo tiene, Señor, para que tú te glorifiques, Señor. Pero también mi oración va para que todos nosotros caminemos en fidelidad, porque la fidelidad también trae bendición y la santidad frutos, Señor. Padre, oro para que así sea en mi vida y en la vida de todos mis hermanos, esta familia que tú nos has puesto aquí en Sublime Gracia, Armenia, Señor. Gracias. Quedamos en tu presencia, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día, de semana muy, pero muy bendecida. Recuerden que continuamos todo este mes y creo que buena parte del que sigue estudiando toda la historia del cristianismo y lo que tiene que ver con la reforma protestante que se celebra una vez más ahora el 31 de octubre. 508 años de la reforma. Bendiciones para todos, bendiciones para los que están en la transmisión también.